Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 2. Los caminos de la fe. Un libro divinamente inspirado. Ya sabemos que las Sagradas Escrituras constituyen la más importante de las revelaciones de Dios al hombre. Estas santas escrituras enseñan lo que Dios dijo para salvar a los pecadores, y nos presenta a su Hijo, Jesucristo, que es el instrumento de esta maravillosa salvación. Una carta de Dios. Las Sagradas Escrituras son una carta que Dios nos envía, y en la que nos dice lo que necesitamos saber de nuestro Creador, Dios, de nuestro Redentor, Jesucristo, de nosotros mismos, nuestros orígenes y nuestro destino. Por lo tanto, esta carta contiene la solución de los problemas esenciales, aquellos que son más importantes para nosotros, y que ni las artes, ni las letras, ni las ciencias, ni ninguna fuente humana de sabiduría pueden resolver. Necesito recordarte que debemos leer y estudiar esta carta. Esta carta, estas sagradas escrituras, nos pertenece y es nuestro privilegio poder abrirlo y encontrar allí exactamente y siempre lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pero debe leerse con fe, con oración, con humildad, es decir, con el corazón, un corazón sediento de consuelo, paz, pureza, verdad, justicia. Pregunta A. ¿Qué sabemos sobre el contenido de la carta que Dios nos envió? Pregunta B. ¿Cómo se debe estudiar las Santas Escrituras? Los dos testamentos. Las Sagradas Escrituras vienen en forma de dos testamentos, dos contratos, o dos pactos, entre Dios y el ser humano, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo, mucho más extenso que el Nuevo, incluye libros históricos, poéticos y proféticos. El Nuevo contiene los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. La palabra Biblia se usa a menudo para designar el conjunto de los dos testamentos. Proviene de la Biblia griega, que significa libros, es decir, biblioteca, una biblioteca divina, diría San Jerónimo. En latín usaba el mismo término, Biblia, que se usó por primera vez en plural neutro para luego ser tratado como femenino singular. Así, las Biblias, los libros, se convirtieron en la Biblia, el libro, lo que implica, el libro por excelencia. Digamos también que la palabra Biblia, en francés, se usa por primera vez en la historia de Saint-Louis, de Joinville, en el siglo XIII. La expresión testamento deriva de una palabra griega, diatheke, que significa al mismo tiempo alianza, contrato, entre vivo y testamento, o últimas voluntades, consagrado por la muerte del testador. En las Sagradas Escrituras, se presentan las condiciones y la historia de dos pactos, los libros que cuentan los hechos que rodearon la conclusión del primer pacto contraído entre Dios y los israelitas recibieron el nombre del Antiguo Testamento, los libros que relatan la historia de Jesús y la conclusión de su alianza con su Iglesia, una alianza perfecta y definitiva, sellada por la misma sangre de su autor, se agruparon bajo el título de Nuevo Testamento. Pregunta A. ¿Cuántas partes hay en las Escrituras? Pregunta B. ¿Por qué llamarlos su Antiguo y Nuevo Testamento?
Inspiración divina. Desde el principio, el lector observa que las Sagradas Escrituras no son un libro ordinario, no solo difieren de todos los demás libros, sino que son significativamente superiores a ellos. La razón de esta superioridad es indicada por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para enseñar en justicia. La razón es que este libro está inspirado por Dios, libro que soporta victoriosamente cualquier comparación con cualquier otro libro. A través de sus páginas se escucha una voz que dice, así dice el Señor. Es Dios quien habla en las Sagradas Escrituras, usando a sus profetas, y, luego a su Hijo, después de haber hablado con nuestros padres por los profetas en varias ocasiones y de muchas maneras. En los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien estableció heredero de todas las cosas, por quien también creó el mundo. Epístola a los Hebreos 1:1-2. Porque no fue por voluntad humana que nunca se anunció una profecía, sino que fue guiada por el Espíritu Santo que los hombres hablaron de Dios. 2 de Pedro 1:21. Pregunta: ¿de dónde se inspiraron las Sagradas Escrituras? Jesucristo y las Escrituras. Los Evangelios nos muestran que Jesucristo creía en la inspiración divina de las Escrituras. En su día, solo existía el Antiguo Testamento. Jesús lo conocía perfectamente y citaba igualmente uno u otro de sus libros. Les atribuyó autoridad sobrehumana y la usó para refutar el error y repeler la tentación. Está escrito, solía decir, y seguía estas tres palabras con la cita de un pasaje del Antiguo Testamento. El ejemplo de Cristo constituye para nosotros una garantía invaluable de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿cómo vio Cristo a las Escrituras? Palabra de Dios y palabra del hombre. Una de las peculiaridades del libro sagrado es ser tanto la palabra de Dios como la palabra del hombre. Para revelarse a la humanidad, Dios usó a los hombres mismos. Les proporcionó el trasfondo, es decir, el tema con su contenido, y luego, mientras los guiaba en la elección de sus expresiones, les dejó a ellos la forma, estilo literario, adecuada. Dios descendió al nivel del hombre para hablar su idioma, y estos colaboraron con él, manteniendo su personalidad, sin convertirse en seres autómatas o instrumento pasivos. Pero Dios se aseguró de que su palabra fuera preservada en su integridad. Es por eso por lo que usó solo instrumentos totalmente dedicados a su servicio. Pregunta: ¿cuál es una de las peculiaridades de las Sagradas Escrituras? Unidad en la diversidad. Esta cooperación de lo divino y lo humano produjo en las Sagradas Escrituras el fenómeno de la unidad en la diversidad. Unidad, porque el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, inspiró a todos los escritores, alrededor de 40, que participaron en la redacción de las Sagradas Escrituras. Diversidad, porque cada escritor ha conservado su temperamento, su carácter, sus tendencias, su forma de presentar la revelación, su estilo literario. Es una maravilla, como la que se encuentra, por ejemplo, en el cuerpo humano, donde la complejidad,
la diversidad y la aparente independencia de los órganos contribuyen de manera perfecta a la armonía general, a la unidad total para la efusión, flujo y conservación de la vida. Es un milagro. Pregunta: ¿qué resultado ha alcanzado la cooperación de lo divino y lo humano? Veracidad de las Sagradas Escrituras. La inspiración divina significa al mismo tiempo veracidad. Las Sagradas Escrituras contienen la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo, Juan 17, 17, quien es el mismo la palabra hecha carne, que es el camino, la verdad y la vida. Las Sagradas Escrituras, cuya veracidad es a menudo cuestionada por los críticos, especialmente aquellos que se llaman a sí mismos pretenciosamente altos críticos, han salido incólumes, sin daños o perjuicios, de los ataques de sus oponentes. Además, el pico de los arqueólogos les da a las Sagradas Escrituras un testimonio imparcial e irrefutable. Del mismo modo, la historia da fe irrebatible al cumplimiento de las predicciones que contienen. Volveremos a ese punto en particular. Pregunta: ¿qué cualidad magistral confirió la inspiración divina a las Sagradas Escrituras? Su influencia irresistible. Pero quizás sea la irresistible influencia moral ejercida por las Sagradas Escrituras donde su inspiración divina se revela mejor. Miles de personas que han transformado sus vidas por la acción de este maravilloso libro pueden dar testimonio de su poder sobrehumano. Recordemos la declaración de San Pablo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para construir en la justicia. En otras palabras, las Sagradas Escrituras generan en quien quiera aceptarlas los principios de una nueva vida, la vida del Espíritu. Las Sagradas Escrituras se presentan como fuente de vida. Se convierten así, y para usar sus propias imágenes, en un agua que apaga, un rocío que refresca, una lluvia que fertiliza, una leche que la hace crecer, un fuego que consume al pecado, un martillo que rompe la roca de la levadura resistente, que transforma a la sociedad y al individuo, una semilla que se regenera, una espada que perfora. Pues habéis renacido, escribe San Pedro, primera epístola 1, 23, no de simiente corrompible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, escribe a su vez el autor de la epístola a los Hebreos, 4, 12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Finalmente, las Sagradas Escrituras se presentan como una luz que ilumina nuestro camino y disipa nuestra oscuridad moral. Tu palabra, dice el salmista, Salmo 119, 105, es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios, son verdaderamente la palabra de Dios. Pregunta A. ¿Cuál es uno de los propósitos de las Sagradas Escrituras? Pregunta B. ¿Bajo qué imágenes se describe su influencia?